Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente, aquí recuperando la doctrina. Qué bonito siempre hablar de la palabra del Señor, justamente para poder no solamente dar una enseñanza, sino de que esta palabra nos pueda corregir nuestra vida y podamos caminar de una forma más correcta, hermano. Es importante porque al final de todos, mire, todos necesitamos esa corrección, ¿no? Aquí no se escapa nada, ni siquiera el pastor, todos necesitamos corrección delante del Señor y es por eso que es tan importante la palabra del Señor. Vamos a orar primeramente para pedirle que la palabra del Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros y de esa manera podemos abrir y que esta palabra se atesore y pueda hacer grandes cosas en nuestro corazón. Amén. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor mío, de que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo para poder tener un buen entendimiento de tu palabra y que ésta se pueda atesorar, pueda cambiar, pueda transformar, pueda sacar, pueda desarraigar, Señor, todo lo que no es tuyo, Señor mío, y poner lo tuyo, Señor, poner sencillamente lo tuyo, porque eso al final es lo que perdura para siempre, Señor mío. Yo te doy gracias, bendice a cada hermano, a cada oyente, a cada amigo, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado hablando de la evolución de los hijos y la vez pasada me quedé hasta la mitad, hermano, santo Dios, se supone que lo tenía que haber terminado, los hijos de Belial. Estamos hablando de los hijos de Belial. Y solamente para que usted le pongo, a ver, ¿qué le puedo poner? A ver, aquí nomás esto, para retomar un poco, acuérdese que Belial significa alguien sin ganancia, por extensión quiere decir destrucción, maldad, alguien injusto, impío, malo, malvado, pero sobre todo que tiene que ver con una mentalidad de perversidad, que alguien que es perverso. Todo lo que es perverso normalmente se va en contra de lo que es la santidad del Señor. Y tiene que ver que es un alguien o una persona que ha podido extraer, que ha tenido una puerta abierta y ha podido entrar un espíritu o un demonio, porque quiere decir también pestilencia. Belial también quiere decir pestilencia. Y todo lo que es pestilencia tiene que ver con espíritus del reino de las tinieblas, con demonios, hermano. Entonces, vimos varias cosas sobre este Belial y no voy a indagar en lo mismo, sino quiero solamente ponerle el versículo último que damos el miércoles pasado. Si usted quiere saber un poquito más, tendría que, después de este estudio, eh, escuchar el estudio del miércoles pasado para que pueda entender mejor lo que hemos estado hablando. Amén. Entonces, hablamos sobre los hijos de Elí. Los hijos de Elí tenían actitudes de Belial, actitudes malignas, perversidades, hermano. Yo pienso de que incluso ellos abrieron puertas en su corazón donde vino a reposar un demonio, un espíritu, porque ellos incluso hacían cosas contra la santidad del Señor. Siento que ellos sí sabían porque eran sacerdotes y su padre Elí era el sumo sacerdote. Entonces vimos de que el Señor a ellos les reclama, el Señor a Elí, el por qué no corrigió a sus hijos. ¿Mm? Porque Elí habló con sus hijos, pero no por eso los corrigió. Una cosa es hablar con los hijos y otra cosa es corregir a los hijos, hermano. Entonces, uno tiene que corregir, principalmente cuando el hijo muchas veces se va en contra o tiene un pensamiento ajeno a lo que es del Señor, es ahí donde tenemos que corregirlo. Y le decía el miércoles pasado que los padres tenemos una gran responsabilidad con la crianza de nuestros hijos. Mire, hoy día el mundo está muy malo. Hoy día las leyes se han cambiado. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Todo lo que se enseña allá, hermano, afuera,
es completamente Belial, es perverso y es pervertido, hermano. Entonces, muchas veces nos podemos preguntar ¿y qué va a hacer de nuestros hijos? Porque nuestros hijos tienen que ir a la escuela, tienen que ir a los jardines infantiles. Y como está este mundo, tienen que ser enseñados. Es por eso que es tan importante, hermano, que usted desde el principio le enseña a sus hijos las cosas del Señor. Y le había dicho que una de las grandes eh, se puede decir que los pediatras lo que han dicho es que entre los 0 y los 6 años ellos producen y son una esponja de recibir todo y producen, ahí forman su carácter, forman su personalidad, incluso muchas veces su manera de pensar. Lo que van a hacer después de los 6 años es solamente como ellos han sido enseñados en esos primeros años. Entonces, por eso es tan importante de uno siempre estar con los hijos enseñándole lo del Señor, porque eso a ellos le va a dar una sabiduría y una inteligencia necesaria para poder canalizar lo que ellos dicen sí y lo que el Señor dice no, es no. Amén. Entonces a eso le va a dar la valentía para no ser llevados por una presión de grupo sencillamente y empezar a creer las mentiras que el mundo habla, sino creer realmente al Señor. Pero eso es una pega, es un trabajo, perdón por lo pega, es un trabajo que realmente los padres tienen que hacer con los hijos, algo que no hizo Elí. Entonces, leímos aquí, 1 Samuel 2:30, aquí quedamos la vez pasada. Dice, por tanto el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Esa era la promesa. Mire, cuando Elí fue, fue nombrado sumo sacerdote, había una promesa sobre él y no solamente sobre él, sobre toda su casa. A ver, sobre toda su generación, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus hijos de los hijos, etcétera. Entonces, la promesa era que ellos siempre iban a estar delante del Señor para siempre. Mira, era una promesa hermosa, hermano. Pero esa promesa también el Señor hoy día nos promete. Dice que yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando el Señor dice que está con nosotros es porque está con nosotros, está con nuestra genética, está con nuestros hijos, está con nuestros nietos, hermanos. Pero Elí se equivocó en algo. Elí se equivocó en no corregir a sus hijos. Y cuando no corrigió a sus hijos se volvieron con un pensamiento belial. Empezaron sencillamente a, a, a irse en contra de toda la liturgia que adoraba y que santificaba las cosas del Señor. Entonces, solamente para nombrárselas, ellos pisoteaban el sacrificio y la ofrenda. Ellos pisoteaban ese sacrificio más encima dentro del templo del Señor. Elí honraba más a los hijos que a Dios porque hablaba solamente con ellos, pero no los corregía y los dejaba que hacer. Y ellos se aprovechaban de la ofrenda del pueblo, hermano. Y eso lo hablamos el miércoles pasado. Entonces, ¿qué pasó con respecto a eso? Dice, ciertamente yo dije que tú andarías delante de mí y te tenía una promesa para ti, para tus hijos, para tus nietos. Pero eso se cambió por no corregir. Dice, pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué dijo sea el Señor? Porque cuando Elí no corrigió a sus hijos en las cosas del Señor, en las cosas, porque sus hijos eran sacerdotes, cuando no los corrigió en sacarlos de ahí sencillamente porque estaban haciendo un mal a la ofrenda del Señor, entonces eso es menospreciar lo que el sacrificio del Señor.
Y es por eso que nosotros, hermanos, cuando no corregimos a nuestros hijos, cuando no le enseñamos, cuando no estamos con ellos, cuando no le abrimos la palabra, cuando nosotros esperamos que nuestros hijos sean grandes cristianos, siendo que ni siquiera nosotros tomamos la Biblia, ni la leemos, ni las participamos con ellos, ni se la incrustamos, ni estamos con ellos en eso. Y pensamos que el Señor tiene que hacer milagros. Entonces no, hermano, porque el Señor puso a los padres. ¿Para qué? ¿Para qué los puso? Para que le pudiéramos enseñar, para que podamos dirigir. Entonces, el no corregir a los hijos quiere decir menospreciar al Señor. ¿Y por qué? Porque eso es, porque los hijos dicen que son herencia de Jehová. Cuando tú no cuidas la herencia de Dios, menosprecias al Señor. Wow, hermano. Entonces, como que la cosa se puso más seria. Amén. Pero es serio, porque se trata de tu generación. ¿Acaso tú no quieres una generación cristiana? ¿Acaso tú no quieres hijos e hijas que se comporten cristianamente en sus pensamientos, en su manera de actuar, en su manera de llevar adelante? Porque, hermano, seguramente sus hijos van a llegar o van a tener un carácter normalmente como tienen sus padres. Y si usted sabe que su hijo tiene un carácter como el suyo, que a lo mejor no es muy bueno, entonces ahí es cuando tenemos que corregir, ahí es cuando tenemos que enseñar, ahí es cuando tenemos que, en el nombre del Señor, corregir eso, hermano. Mire, les doy un ejemplo, así que se me vino a la cabeza recién. Pedro, por ejemplo, el Señor tenía discípulos de diferentes categorías humanas, estoy diciendo. Por ejemplo, Lucas era médico, era un hombre que tenía letra, no era cualquiera persona, sabía de medicina, era médico, hermano, era una persona leída, era uno de sus discípulos. Pero también estaba Pedro, que podía ser que era un analfabeto, que solamente sabía pescar, que tenía olor a pescado, hermano, y no sabía mucho. Pero no se trata muchas veces, se podía decir, humanamente, si uno lo ve, yo le podía preguntar, ¿quién tenía mejor carácter de los dos? ¿Quién se comportaba mejor de los dos? Ah, entonces usted me dice, Lucas, pues el médico. Era respetuoso, sabía hablar, sabía conducirse, sabía caminar, sabía comer, no como Pedro. Sí, tiene razón, hermano, humanamente. Pero Pedro fue el primero que se levantó predicando el Evangelio y que convirtió en un solo día a 5.000 personas, sin contar ni mujeres ni niños. ¿A quién usó el Señor? A Pedro, al mal carácter, sí, pero ese mal carácter él fue recuperándolo, lo fue cambiando, lo fue transformando, hermano, y se convirtió en uno de los más altos discípulos del Señor. Entonces, hermano, no es muchas veces, es que mi hijo es como yo fui, tiene mal genio porque yo tenía mal genio. No, enséñelo, hermano. Si la palabra del Señor cambia, hermano, transforma. Aleluya. Si te transforma a ti, transforma también a tus hijos. Pero para eso el padre necesita enseñar. Elí, eso es lo que no hizo. No enseñó, lo dejó hacer nomás en el templo. Él pensaba, de todas maneras, yo pienso que la próxima generación va a estar bien, pero el Señor le dio la sentencia. Dijo, antes te prometí esto, pero ahora no pienso prometerte esto otro. Porque los que me honran serán honrados y los que me menosprecian serán tenidos por poco. ¡Wow, hermano! Terrible, terrible lo que le dijo. ¿Y qué pasó? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 34. Dice, y para ti esta será la señal. Miren lo que le dijo el Señor a Elí. Y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, estos que hacían esto, pelear, esta maldad en el templo, hermano, que se robaban las ofrendas, que le sacaban las cosas que no tenían que sacar, que tenían relaciones con la mujer ahí mismo, hermano. Entonces la señal era que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. En el mismo día morirán los dos. Wow, terrible. Entonces el Señor le dijo, mira,
por cuanto tú no has corregido lo que yo te dije que tenías que corregir, por cuanto tú toleras lo que yo no tolero, por cuanto tú, sumo sacerdote, padre de la casa, no haces lo que tienes que hacer con los tuyos, entonces yo te prometí algo, pero ahora yo no pienso dártelo, porque los que me honran serán honrados y los que me menosprecian serán tenidos por poco. Y esta va a ser la señal que en un mismo día tus dos hijos van a morir. Terrible, hermano. Era como que la bendición se le transformó en maldición. ¿Pero por qué? No era por culpa sencillamente del Señor, no, porque el Señor no es malo, hermano, sino que porque Él no corrigió lo que tenía que corregir. Entonces, ¿qué pasó después? Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 26. Dice, y envió Samuel. Perdón, esta es otra historia. Me devuelvo, querido hermano. ¿Cómo me devuelvo? Aquí me quedo nomás. Entonces, pasó de que el mismo día, hermano, entonces murieron estos dos hijos. Mire, yo no sé si lo tengo, no sé si lo leí o lo escribí. A ver, permítame, hermano, porque aquí quiero. No, desgraciadamente, no lo tengo, hermano. Qué lástima. Pero se lo puedo contar, ¿no? Porque está dentro de todas maneras en Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Qué pasó con Elí? Mire, pasó lo siguiente. Cuando murieron estos dos hijos al mismo tiempo fue en una batalla. El pueblo de Israel estaba peleando con los filisteos. Tenían el arca del Señor. Pero mire lo que pasó. Los filisteos, a pesar de que estaba el arca del Señor, los filisteos ganaron. Ganaron la batalla a los israelitas y se llevaron el arca como premio. ¿Y por qué pasó eso? Porque Elí y su ofrenda ya no subían a la presencia del Señor. Entonces, el arca para ellos era como un amuleto, sin entender que era lo que pasaba en el templo, le daba esa manifestación o ese poder a esa arca que llevaba en la batalla. Entonces, cuando llegaron con la noticia, se dice que se presentaron ante Elí y le dijeron, Elí, te tengo malas noticias. Tus dos hijos, Ofni y Fines, murieron en la batalla. Y más encima los filisteos se llevaron el arca, por lo cual ya no la tenemos. Dice que en ese momento, dice que él caminó hacia atrás, como que le dio un tipo de, una impresión, un ataque, caminó hacia atrás, se tropezó con una piedra y cayó y se pegó en el cráneo y murió Elí. O sea que murieron los hijos, murió Elí. Y toda la generación de Elí fue desapareciendo hasta no quedar nada de él. Lo que Dios dijo, lo hizo. Entonces, hermano querido, muchas veces tomamos tan en poco esto, lo que el Señor nos dice. Entonces les quiero hacer nuevamente este llamado a los padres. Padres, enseñemos a nuestros hijos. Enseñémoslos. Como le dije la vez pasada, se lo quiero poner aquí a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí esto que me gustó mucho, como me quedó, hermano. Enseña, instruye, dirige, consagra, muéstrale al niño el camino que debe andar, no que podría andar, sino que debe andar. No que podría ser, es que debe ser, hermano. No que no quiere, es que tiene que ser, porque usted es el padre, usted es la madre. Amén. Y aún, y cuando hagas tú eso con tus hijos, aunque ya esté grande, aunque ya esté viejo, no se apartará del Señor. Amén. Seguimos entonces con la historia. Mire, estos eran los hijos de Elí, eran hijos de Belial. Pero quiero mostrarle también otra historia con respecto a Belial, porque de eso estamos viendo, los hijos de Belial. Perdóneme que me haya extendido tanto con respecto a la crianza de los hijos, porque
pero tenía que ver, hermano. Es muy importante que nuestros hijos no se nos conviertan en diablillos, sino que se mantengan en el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver esto. Ahora vamos a ver otra historia de cómo se produce esto, Belial. Mire, y dice así: y envió Samuel el profeta Samuel, a todo pueblo, a cada uno en su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Entonces, en este momento, acuérdese de que Samuel, el Señor le mostró que Saúl iba a ser el primer rey de Israel. ¿No? O sea, tenía que haber una bonanza increíble porque eso era lo que el pueblo estaba pidiendo, porque en aquel entonces solamente Israel no tenía rey, solamente tenía jueces. Acuérdese que uno era Sansón y el otro era sacerdote y juez Elí, el que hablábamos recién, amén, y que tenían los hijos de Belial, ¿ok? Pero dice que entonces Samuel, después de decir de que Saúl iba a ser el rey, entonces ya los envió a toda la multitud a sus casas y Saúl se fue a su casa y se fue con los hombres también de guerra, que decía, sí, realmente Saúl va a ser realmente nuestro rey, y ellos ya eran gente guerrera, hermano, que Dios había tocado. Pero no todos estaban de acuerdo con esto. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 27, dice: pero algunos perversos, perversidad, algunos de Belial, dijeron, ¿cómo nos va a desalvar este? Es como diciendo, ¿qué va a hacer este? Este va a ser el rey. Y este nos va a salvar a nosotros. Y le tuvieron por poco. Y no le trajeron presente, mas él disimuló. Wow, hermano. Santo Dios. Mire, se supone de que Samuel, que era el profeta, había dicho al pueblo que Saúl iba a ser el rey de Israel y que Dios lo había elegido, porque realmente Dios lo eligió a él. Amén. Entonces en ese momento dijo, este va a ser el rey. Entonces todos se pusieron muy contentos y trajeron regalos y se le dieron a Saúl los regalos, ¿no? Porque iba a ser el rey de ellos, amén, el que Dios había elegido. Pero algunos dice que tenían corazones perversos y empezaron a decir, ¿y este nos va a dirigir? ¿Y este es el que nos va a salvar? Entonces dice que lo tuvieron por poco, por poca cosa. Mire, mire, que lo que eligió el Señor. A ese pastor lo eligió. Ese no es poca cosa, no, ese no sirve para mucho. Entonces tuvieron ese corazón perverso. Incluso se supone que cuando iban donde él, le tenían que traer un presente porque de eso se trataba. Pero dice que ellos no trajeron nada. Pero Saúl disimuló. Disimuló como que no había oído nada y como no había visto nada. Pero sí se dio cuenta que algunos sí lo menospreciaban. Y uno tiene que tener cuidado, hermano. Que lo que dije el delante, el Señor honra a los que honra, pero también menosprecia, los tiene por poco a aquellos que lo menosprecian. Entonces, aquí la Biblia textual dice, pero algunos hijos de Belial dijeron, que este nos va a salvar, y lo menospreciaron, y no le llevaron presente alguno, pero él disimuló. Entonces, menospreciar, hermano, tenga cuidado, menospreciar a alguien que Dios elige es Belial. No dar honra a alguien que Dios elige es Belial. Es menospreciar lo que el Señor tiene o lo que el Señor puso. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque es una situación del corazón de nosotros, hermano. Muchas veces nosotros menospreciamos lo que el Señor ha puesto
Usted puede, si yo, por ejemplo, doy un ejemplo, aquí menos mal que nosotros no tenemos ese problema, pero si yo pongo un anciano, amén, el Señor me dijo, tú vas a ser anciano, y todos los hermanos, gloria a Dios, están contentos, pero algunos pueden decir, ¿y ese anciano? Si yo pongo unos diáconos, entonces los hermanos están contentos, gloria a Dios, amén, pero algunos pueden decir, ¿y eso? ¿Y a esos pusieron? Si apenas saben de la palabra. Y ahí empiezan los grandes problemas. Entonces los hermanos cuando le dicen algo, no lo respetan, porque no entienden el principio del Señor. No entienden que lo que ellos están pensando, cuando ellos están menospreciando lo que Dios pone, es Belial. Es algo perverso que proviene del corazón perverso. Amén. Entonces uno tiene que tener cuidado, hermano. Tiene que tener cuidado, ¿no? Es Belial. El desprecio, hermano. Por ejemplo, el no haberle llevado un regalo a Saúl era una burla, hermano. Era como burlarse de él. Se estaban burlando. No importa. Que le dice que regalo yo chincuar. Total. Que haga su pega nomás. Total, para mí, ese no es mi rey. Ese no es nada. Ser Belial se menosprecia. Menospreciar es burlarse de lo que el Señor ha puesto. Mire, la Biblia nos dice que una es la gloria, la honra de Dios, pero otra es la de los hombres. Ejemplo, el reconocer el trabajo, por ejemplo, arduo de una persona en la obra del ministerio es honroso, hermano. Uno siempre tiene que reconocer la obra que un ministro puede hacer. No le estoy diciendo que me honra a mí, no, hermano. Yo no. Me falta mucho para eso. Pero hay hermanos que han dedicado su tiempo entero en las cosas del Señor. Por ejemplo, tenemos a nuestro hermano Chille Ávila, ¿se acuerda de él? Hermano, sí, me acuerdo que en el momento estaba viejito y todo. ¿Ah? Y dice que lo llevaron en una silla de ruedas y en ese momento lo levantaron y lo pusieron aquí en el púlpito. Y después cuando estaba parado en el púlpito, él dijo, ya, suélteme ahora. Suélteme ahora, le dijo. Ay, lo suelto, sí, suélteme nomás. Y ya empezó a predicar, hermano. Esa fue su última prédica. Y la presencia del Señor estuvo ahí. Entonces, él hasta el último, hasta que se cerraron sus ojos, habló del Señor. Su última prédica dice que cogió todas sus fuerzas en esa, porque eso es lo que el Señor le mandó. Entonces, hermano, reconocer el trabajo de una persona en la obra es en el ministerio, en la obra del ministerio, eso es honroso. El no reconocerlo, ahora, lo contrario, el no reconocerlo o mirarlo en menos o no hacer lo mejor para tal, puede que esa persona esté bien, pero para Dios no es así. Dios mira los corazones, queridos hermanos, y uno tiene que tener ese cuidado de no tener actitudes beliales. Estas que están aquí fueron actitudes beliales por no reconocer lo que el Señor puso. Amén. Entonces, Saúl en ese momento iba a ser el rey. Saúl iba a ser su cobertura, hermano, de todo el pueblo, elegida por Dios, pero algunos ya lo estaban rechazando, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que es Belial, hermano. Y esto es una forma, el menospreciar lo que Dios honra es Belial. Es Belial, hermano. Es por eso, siempre es bueno honrar al que se merece honra, porque Dios mismo lo dijo, yo honro al que me honra. Y tengo por poco al que me menosprecia. Entonces tengamos cuidado, hermano,
y seamos las personas que caminan correctamente delante de Dios. Por eso estamos orando al delante, que la palabra hoy día nos corrija, hermano, el pensamiento, el corazón, que saquemos todo lo de Belial, que de repente si hemos abierto puerta a este tipo de perversidades, hermano, tenemos que sacarla en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con otro ejemplo. Segunda de Crónica, capítulo 13, versículo 7. Y dice así: y se juntaron con él hombres ociosos, hijos de Belial, y se impusieron sobre Roboam ben Salomón cuando Roboam era joven y apocado y no podía hacerles frente. Wow, hermano. Entonces, ¿qué hace un hijo de Belial? Normalmente menosprecia a lo que Dios puso. Mire, aquí ellos estaban menospreciando a Rehoboam porque Rehoboam era joven y era opacado, o sea, era apocado, perdón. Y, o sea, no se atrevía a decir nada, a pesar de que estaba elegido como rey, era muy jovencito, no se atrevía, ¿no? Entonces se juntaron en él hombres ociosos, dice, ociosos, ociosos. Me acuerdo que esta palabra, no sé, que la vi un día domingo o el domingo pasado, ya no me acuerdo, ¿no? Dice de que nosotros tenemos que ser ociosos, ¿no? Con palabras ociosas. ¿No? Eran hijos de Belial. Entonces, ¿qué hace el hijo de Belial? Dice que normalmente incrementa una división, porque ellos querían dividir aquí. No, este no nos va a servir, este es muy joven todavía, ¿no? Entonces, ellos daban una división entre los hermanos y la iglesia en sí divide el cuerpo de Cristo, los hijos de Belial, hermano, porque su corazón hay potestades que lo llevan, que lo inciden a eso. Amén. Entonces, muy importante, hermano, de que nosotros tengamos buenas características y que todos estos tipos de actitudes, si las podemos tener o si las hemos pensado, a lo mejor no las hemos dicho, pero las hemos pensado o ha estado en nuestro corazón, sáquelas de ahí mejor, hermano. Sáquelas de ahí. Sino de que tengamos en cuenta que cuando Dios pone y punto. Amén. Aleluya. Otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 13, versículo 13, Biblia textual nuevamente. En medio tuyo han surgido hijos de Belial, dice, que han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocisteis. Entonces los hijos de Belial, aparte de menospreciar, aparte de burlarse, cuidado de, hermano, a ver, tengamos mucho cuidado con la burla. No le pongas sobrenombre a los hermanos. ¿Ok? ¿Qué sobrenombre me tiene usted a mí? Aleluya. ¿Ah? No me pongas sobrenombre. Porque yo solamente ni siquiera me creo en el nombre que tengo, porque el Señor dice que me tiene un nombre nuevo ahí arriba. Amén. Así que a ese le voy a creer. ¿No? Entonces los hijos de Belial son burladores. Los hijos de Belial son que dejan las cosas del Señor. Los hijos de Belial no corrigen a los hijos. Los hijos de Belial que tienen en medio lo que Dios pone. Los hijos de Belial no honran lo que Dios honra. Y los hijos de Belial también seducen, sencillamente insisten a adorar a otros dioses. O sea, sencillamente los hijos de Belial, que lo que quieren, te seducen para que tú cambies de doctrina. Los hijos de Belial tienen mucho bla bla, hermano, pero solamente te apartan de la doctrina sana del Señor. Y es por eso que uno tiene que tener ese cuidado, hermano. Es por eso que son estos estudios bíblicos, para que no venga ninguna corriente y te lleve de un lugar a otro, sino que tú te mantengas, hermano, derechamente y correctamente dentro de la doctrina sana del Señor. Amén. Entonces, no podemos ser hijos de Belial. Entonces, los hijos de estos pueden seducirte, pueden insistirte a que adores a otras cosas que no son Dios. Los hijos de Belial, por ejemplo, normalmente
te seducen a que tú ganes dinero de una manera deshonesta. Belial. Es por eso, hermano, que uno tiene que tener su cuidado. Tiene que tener su cuidado. No tratemos de hacer trampas, porque es Belial. Amén. Gloria a Dios. Entonces, te seducen. ¿Qué otra cosa podemos ver los hijos de Belial? Proverbios capítulo 6, versículo 12. Dice, hombre de Belial es el hombre inicuo que camina torciendo la boca. Es lo que le decía. O sea, ellos tienen mucha labia, como se dice, y pueden torcer de una manera muy sabia, te pueden torcer para que tú creas otra cosa. Amén. En la versión Dios habla hoy dice, característica del malvado, el que es malvado y perverso, anda siempre contando mentiras. O sea que el contar mentiras es Belial. Pertenece a estos grupos de Belial. Hermano, cuidado con la mentira. No podemos andar mintiendo, hermano. No tenemos que mentir al hermano. No tenemos que mentir al otro hermano. No podemos decir una cosa que no es. Amén. Entonces tenemos que decir las cosas como son. Amén. Entonces no podemos andar mintiendo. No podemos andar poniendo entre verdades y mentiras, porque eso lo hizo Satanás, y todo lo que Satanás también es Belial, porque de ahí viene todo, del reino de las tinieblas. Entonces nosotros hoy día tenemos que tener un cuidado. No podemos involucionar a ser hijos de Belial. Hijos de Belial. Porque Belial es tener un corazón, un corazón corrupto, hermano. Es ya cuando uno llega a un pensamiento corrupto, a un corazón corrupto, a algo pervertido, a algo que tiene que ver incluso con las potestades del enemigo. Cuando uno ha abierto puertas y las potestades del enemigo han entrado a tu ser, entonces se produce en ti algo Belial, como pasó con los hijos de Elí, como pasó con aquellos que menospreciaron a Saúl, como pasó con aquellos que se burlaron, como pasó con aquellos que hablaron mentiras, como pasó en muchas situaciones de la Biblia. Usted puede ver estos grandes problemas que han ocasionado los hijos de Belial. Que estas características de Belial no estén en nosotros. Amén. Mire, ¿sabe lo que quiero hacer? Quiero hacer una pequeña oración antes de seguir, porque me voy a poner a otro tema, porque aquí ya terminé lo que tenía que haber terminado el miércoles pasado, pero quiero hacer una pequeña oración para que el Señor no nos saque. Si tenemos, mire, porque hemos venido del mundo. Una vez yo le decía a los hermanos, aquí están todos los hijos del reino de las tinieblas y aquí están todos los hijos del reino de la luz. Pero ahora pertenecemos al reino de la luz. Amén, aleluya, decían los hermanos. Y la pregunta es, ¿pero cuánto todavía nos queda del reino de las tinieblas? Silencio en la iglesia, hermano. Ahí quedó un silencio después que tanto... Silencio. Entonces, ¿sabe por qué? Porque puede ser de que en nuestros corazones todavía hayan características de los hijos del reino de las tinieblas. Y estas características de Belial perfectamente puede estar en nosotros. Hay burla. ¿Se ha burlado usted de gente? No sea un burlador. Es Belial. Corrige usted a sus hijos. Si no los corrige, es Belial. Menosprecie lo que Dios ha puesto para su enseñanza, es Belial. Deshonra lo que Dios honra, es Belial. Le pone oído a gente con otras doctrinas, es Belial. Entonces, hermano, ¿podrá haber características en nosotros de esa forma? Puede ser. Si no es, gloria a Dios. Pero si hay algo, aunque sea algo muy pequeñito, quiero hacer esta oración. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, de que tú nos ayudes, Señor mío. Y te pido de que tú saques a través de tu Espíritu Santo, Señor,
toda característica belial que pueda estar en nuestros corazones o en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestra crianza. Señor mío, saca, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y pon tu palabra, Señor. Pon tu honra, Señor. Pon tu gloria, Señor. Pon tu poder, Señor. Pon todo lo necesario, Señor mío, para que podamos ser libres y verdaderamente libres, Señor, de todas las acechanzas del enemigo y que hoy día se desarraigue en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de Belial. Gracias, Señor, que tú lo haces. Bendice a mis hermanos. Bendice a mis hermanos donde quiera que me puedan estar viendo. Bendice a los amigos, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Bendice a los padres, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Aquí ya terminamos los hijos de Belial. Y mire, ya hemos pasado varios hijos, hermanos, y esto es lo que estamos viendo, la evolución de los hijos. Entonces, aquí yo le quiero mostrar de una forma más sencilla los hijos que ya hemos estado viendo, ¿no? Que, por ejemplo, ya hemos visto los hijos de la luz, hemos visto los hijos de la paz, los hijos del día, los hijos de la resurrección, que los vimos un día domingo, los hijos de la promesa, los hijos de la sabiduría, que también me parece que lo vio nuestro hermano Gerard, me parece, un día domingo. Bueno, ya no me acuerdo, pero ahí también lo vimos en la iglesia. Y lo que nos queda de aquí con respecto a los hijos del reino de la luz, está los hijos del reino, los hijos del Altísimo y los hijos de la desamparada. Miren, aquí en esta lista nos faltan solamente 3 hijos de poder haber. Vamos a ver la otra lista, que ya hemos visto: los hijos de Belial, los hijos de las tinieblas, los hijos de la noche, los hijos de la ira, los hijos de maldición, ya todo eso lo hemos visto. Los hijos de la esclava también lo hemos visto, pero aquí también nos faltan 3 hijos más: los hijos de desobediencia, los hijos de este siglo y los hijos del maligno. Amén. Aunque me parece si vimos maligno o no. Bueno, no me acuerdo, pero parece que todavía no lo hemos visto. Entonces aquí por lo menos no nos falta 3 hijos que tomar, y en los otros también nos faltan 3 hijos que tomar. Entonces ya nos faltan 6 hijos, hermanos. 6 hijos que corresponden a la evolución y 3 hijos que corresponden a la involución. Acuérdense que estoy viendo los 2 casos para entender las características que tenemos que tener y también para entender las características que tenemos que sacar o que no tenemos que tener. Amén. Por eso es importante ver estos dos tipos. Entonces, hermano, mire, ya hemos visto entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más 6 al otro lado, me parece. A ver, ahí está, ¿no? Más 6 al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos. Ya hemos visto, mire, tanto que hemos hablado para 12 hijos. ¿Usted sabe cuántas vías positivas le he mostrado? Le digo inmediatamente. Ay, aquí me van a tener que ayudar porque me parece que o es la batería que se me está acabando. Sí, la batería se me está acabando, así que aquí el hermano me va a tener que ayudar, pero no importa que se atraviese, hermano, aquí no hay problema. Entonces, podemos sacar, no sé, de cualquier parte algo, porque la batería aquí ya está. Podemos sacar el cable de allí, de atrás. Aquí nos atravesamos, no hay problema, hermano. Estamos en vivo. Amén. Porque ya se me está acabando la batería. Amén. Es que utilizo tanto. Pero mire, hasta ahora, para que tenga presente, le he mostrado 313 diapositivas que hemos estado hablando sobre estos hijos, ¿no? 313 diapositivas, imagínense. Y nos faltan todavía.
Ya hemos hablado de 12 hijos, pero todavía nos faltan 6, así que no sé a cuántas vías positivas voy a llegar después. Pero para seguir adelante un poquito, hoy día quiero tomar uno de los hijos que está aquí. Este ya no me quiere ni funcionar, que son los hijos de la desamparada. Los hijos de la desamparada. Amén. Entonces, para eso, quiero llevarlos un poquito. ¿Estamos? Aquí. Espera, hermano. Mire. Vamos a hacer algo bien hecho acá. Aquí se nos desarmó todo. Pero no se preocupe. Gracias. Muchas gracias. Ahí tomamos. Ahí estamos. Gracias. Y ahí ponemos. A ver si vuelve la imagen nuevamente. Ahí. Ahora sí, perdones, queridos hermanos, amigos, conocidos. ¿eh? No me apague la televisión. Eh, lo que pasa es que no tenía el computador completamente cargado y de repente ya no quería nada. ¿Amén? Entonces le decía que hoy día quiero ver un poquito, en estos 13 minutos que solamente me quedan, los hijos de la desamparada, ¿no? Porque este es un tema bien especial, porque dicen, ¿y quiénes son esos hijos? Los hijos de la desamparada, ¿no? ¿Es algo positivo o es algo negativo? Esto es lo que damos bien. Está dentro de los hijos de la evolución, o sea que tiene que ser algo positivo. Pero vamos a ver qué es lo que son los hijos de la desamparada y a dónde lo dice. Esto lo dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 27, ¿no? En la Biblia textual dice así, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, la que no da a luz, prorrumpe y clama, la que no sufre dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más que los de la que tiene el marido. Mire, hermano, aleluya. Aquí cómo son las cosas. Aquí esto está en Gálatas, hermano, pero por supuesto que esto, lo que el apóstol está hablando aquí, es algo que está en el Antiguo Testamento. Amén. Entonces quiero ver dónde está esto en el Antiguo Testamento. Entonces esto está en Isaías. ¿Quién lo dijo? Isaías. En Isaías capítulo 54. Perdón, hermano. Ay. Perdón. Ahora sí, de nuevo todo. Gálatas capítulo 4, versículo 27 dice, porque está escrito, regocíjate, estéril, la que no da a luz, prorrumpe y clama, la que no sufre dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más que los hijos de la que tiene el marido. Entonces le decía que esto es lo que el apóstol escribió aquí, se refiere a lo que Isaías dijo en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está eso? Aquí se lo pongo. Isaías capítulo 54, versículo 1. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Mire cómo lo dice uno y lo dice el otro. Al final es lo mismo. Lo que dijo Isaías está ahí también en Gálatas. Pero fíjese de que esto de Isaías me gustó un poquito más, porque aquí agrega algo o dice algo que no lo dice en el Nuevo Testamento. Dice, levanta canción y da voces de júbilo. En otras palabras, conténtate, da voces de júbilo, canta, adora, salta con júbilo, que los panderos suenen, que las trompetas suenen, que todos hagan júbilo al Señor, porque eso es un júbilo, da canción, da voces de júbilo. ¿Por qué? ¿A quién se le da voces de júbilo?
a la que nunca estuvo de parto, porque dice que son más los hijos de la desamparada que la de la casada, o como dicen en nota, en testamento, o de la que tuvo marido. Y entonces la pregunta es, ¿a qué se refería Isaías? ¿Quiénes son los hijos de la desamparada? ¿Quiénes son estos hijos? Dice que el Señor levanta y los levanta con canción y dice que tienen voces de júbilo. Incluso dice que nunca estuvieron de parto y aún así son hijos. ¿Cómo puede ser? ¿A qué se refiere? Entonces eso es lo que hoy día vamos a hablar. Por lo menos un poquito en estos 9 minutos que nos quedan. Entonces lo llevo nuevamente aquí a Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 23. Entonces, aquí ya quiero que me ponga mucha atención, y dice así: decidme, los que queréis estar bajo la ley. Aquí acuérdense que Gálatas, antes de tomar el versículo, necesito explicarle un poquito el contexto, ¿ok? Aquí yo no sé si usted se acuerda porque hay un versículo que es muy conocido cuando el apóstol Pablo le dice, Gálatas insensatos, que conociendo la verdad te devolvéis nuevamente a la ley. Santo Dios. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Que los Gálatas se estaban como devolviendo, cristianos y todo, se estaban devolviendo a cumplir la ley. Entonces, eso para Pablo era algo insensato, porque la ley se cumple en Cristo. Y es por eso que él vino, porque nadie podía cumplir la ley, queridos hermanos. Ni siquiera nosotros. Nosotros la cumplimos porque Cristo la cumple en nosotros. La ley dice que es incrustada en nuestro corazón y esta es la que hace, transforma, llena y cambia nuestra vida. Y cumplimos la ley muchas veces sin saberlo, porque nuestras vidas han cambiado. Ya no es algo que solamente lo lee, sino que uno lo experimenta dentro de uno. Amén. Entonces, por eso quiero que me entiendan. Ellos tenían un problema con la ley. Decía, decidme lo que queréis estar bajo la ley, decía Pablo. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y aquí empieza algo que se le llama la alegoría de Pablo. Pablo aquí hace una alegoría y dice así, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Cuántos hijos tuvo? 2. Entonces Pablo, aunque Abraham tuvo muchos hijos después, pero se refiere a los 2 hijos, uno que de la esclava. Acuérdese que Sara, cuando ya vio que era viejita, cuando no pasaba nada, cuando no podía quedar embarazada, no podía tener hijos, entonces le dijo, mejor ten un hijo de mi esclava, ¿no? Y así de repente, esa puede ser la promesa del Señor, pero se equivocó, no era así. Entonces, ahí Abraham tuvo 2 hijos. Uno era de la esclava, ¿no? Pero el otro era de la libre, que era el hijo de la promesa, o sea, Isaac. Amén. Isaac era el hijo de la promesa. Pero el otro, Ismael, era el hijo de la esclava. Amén. 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava, o sea, de Ismael, nació según la carne, claro. Ese nació según la carne. ¿Ok? Ahí no hubo intervención del Espíritu Santo, ahí no hubo nada de eso, hermano. Nació según la carne. Mas el de la libre, Isaac, nació según la promesa. Aleluya, amén, amén. Es que, hermano, ¿sabe? Aquí siempre hay algo lindo en esto, porque el Señor, cuando ya las imposibilidades del hombre están, siempre van a estar las posibilidades de Dios. Siempre, siempre van a estar. Cuando ya es imposible para el ser humano, es ahí cuando viene la posibilidad de Dios. Cuando ya era imposible para Abraham, cuando era imposible para Sara, cuando ya estaba viejita y ya no se podía hacer nada más, entonces quedó embarazada según la promesa. Eso ya no era carnal, sino eso era celestial. Amén. Isaac nació según la promesa. Entonces se le dice, 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Mas el de la libre, el hijo de Sara, Isaac, según
la promesa. Entonces, ¿cuál era la alegoría? Que el Señor decía, mira, dos hijos, uno pertenece a la esclavitud y uno pertenece a la libertad. ¿Ok? Entonces ya él empezó a hablar de esta forma y después está este versículo 21 al 23. Pero quiero leerle, no sé si alcanzo a llevar, no voy a alcanzar, querido hermano, pero por lo menos se lo voy a leer, ¿no? Gálatas capítulo 4, 24 al 25 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, los dos hijos son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da a los hijos para esclavitud. Esta es Agar, los que queréis estar bajo la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto a sus hijos, está en esclavitud. Entonces, lo que quería hablar aquí, porque es una alegoría lo que Pablo está haciendo solamente. Entonces, ya que hay dos pactos, una de la esclava y otro de la libre. Hay dos pactos, uno que pertenece a Agar, que da hijos de esclavitud, y que esos hijos de esclavitud están incluso dentro de la Jerusalén actual, dentro de la Jerusalén terrenal. Ustedes tienen que entender que todo lo que es Jerusalén terrenal pertenece a la ley, pertenece a la esclavitud, y Cristo tuvo que venir porque nadie podía cumplir la ley. Entonces, al contrario, entonces decía en Génesis capítulo 4, 26, dijo, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aleluya. Entonces, ¿qué quiso decir? Las hijas de las desamparadas son aquellas que cuando Sara se sintió completamente desamparada, se sintió sola, se sintió sin hijos, no podía tener hijos, no podía quedar embarazada, no era imposible. Esos eran los hijos de la desamparada. Pero cuando nació Isaac, que era de la promesa, y por él vino el Señor Jesucristo, y a través de él uno es hijo, entonces nosotros somos de esos muchos hijos, los hijos de la desamparada, de la que pensaba que estaba desamparada, pero era libre para el Señor. Amén. Lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a seguir hablando este próximo miércoles este tema tan hermoso y tan bonito, hermano, la alegoría de Pablo, y poder explicar un poquito más de esto para que lo podamos entender mejor. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias al Señor. Y perdóneme, querido hermano, todos los la falta de batería, que esto otro, y después se me olvidó poner el texto. Perdóneme, hermano, pero bueno, como estamos en vivo, pienso de que todo puede pasar, y para que vea que aquí nada es planificado, sino que sencillamente hablamos de la palabra del Señor libremente. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Yo te pido que hoy día tú nos bendigas grandemente y que comprendamos, Señor, que somos del nuevo pacto, del pacto de la libertad, del pacto, Señor, donde tú cumples tu ley en nosotros, Señor, del pacto de donde viene Sara, de donde viene el hijo de la promesa, de donde viene Isaac, de donde viene Jacob, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque sabíamos que en Él podíamos tener libertad. Ya no necesitamos cumplir una ley, sino que tú las cumples de una forma extraordinaria en cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias. Bendícenos, llénanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Nos estamos viendo nuevamente en la semana seguramente y también este próximo miércoles en un nuevo programa de Recuperando la Doctrina. Que el Señor me lo bendiga. Hasta la próxima.